decía, creo que puedes hacer lo que yo hago o creo que puedes convertirte en algo como yo, en alguien como yo. Eso significó la palabra de Jesús ante Pedro. Sígueme. Era la oportunidad de su vida. Era una oportunidad de traer honor a su vida y a la de la familia, como ya lo mencioné. Entonces empezamos a aplicar todo eso que el Señor hizo por aquellos que llamó como discípulos, que Él escogió, y yo empecé a pensar en mí, o en los que caminan a nuestro lado, o en los que veo que el Señor tiene ya bien la escogencia y los va a traer a Él. Porque si verdaderamente eso fue lo que el Señor a mí me dijo, pero al final hablo de esto. Pedro dejó todo y lo siguió. Y ahí es donde empiezan las verdades. Estamos dispuestas a dejarlo todo en este tiempo por menos, por no literal, no nos vamos a ir a las montañas, pero en la persecución sí, yo creo que sí. pero ahorita no, pero en lo normal, no sé, en nuestra vida cotidiana, estamos dispuestas a dejar todo como ellos y a seguir a Jesús. Y ahí fue cuando dije, pues sí, es que Pedro no era un tipo grande, no era un hombre grande, porque en las películas parece, pues los judíos por las barbas y todo eso, parecen como grandes, pero no, yo leí, investigué, y los discípulos buscaban muchachos jóvenes. No sé la edad de Pedro, pero tenía menos de 30, menos que Jesús, y, y eso me lleva a que Jesús y sus discípulos, en ese tiempo, imagínate, Jesús los llama y empieza a extender el evangelio, el mensaje, y empiezan Jesús a hacer milagros, los discípulos a darse cuenta que Jesús hacía milagros, empiezan a predicar, y en Mateo el sermón del monte, y las palabras como Jesús las hablaba. Por eso fueron esos años que los discípulos estaban con Jesús, con Jesús, con Jesús. Ellos habían entendido la honra que era caminar con un rabino desconocido, pero era un rabino, porque todos le decían rabí. Entonces, Jesús ya había alimentado a toda esa gente, y luego Jesús les dice algo que está en la palabra. Voy a leer Mateo 14:23. Dice, Mateo 14:23. O sea, ya estaban pasando cosas, ya había alimentado a los 5,000, ya había contado varias parábolas, y en el versículo 23 dice, después de todas esas cosas, de que le dieron de comer a los 5,000 y todo ese asunto, acababa de pasar eso. Entonces dice en el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Me verás dónde voy a leer. Dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Cosa curiosa, ellos siendo pescadores, estaban asustadísimos con esa tormenta. A eso de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron. Pues imagínate la escena, ¿verdad? Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. 28. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Fíjate cómo Pedro tuvo muy en serio la palabra de su rabí, de su rabino. Sígueme. Entonces, él se acordó de lo que significaban esas palabras y le dijo a Jesús, si eres tú, si eres mi maestro, yo voy a poder hacer lo que tú haces. Y dice el 29, sí, ven, dijo Jesús, era su rabino y él era un discípulo. Entonces, ¿significa que los discípulos podemos estar haciendo lo que Jesús hace? Sí. La pregunta es si somos discípulos o somos creyentes nada más,
o somos simpatizantes, o somos medio discípulos, hablando de mujeres, o porque a veces no es posible hacer las cosas que Jesús hacía. Y dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte, viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Entonces, cuando yo me detuve a leer todo esto, ya en este contexto, de verdad, de entender que un discípulo de Jesús puede bregar con la intimidación, con tantas cosas. Hoy en la mañana hablaba un ratito con mi papá y yo le decía, no es fácil, papá, no es fácil. Y me decía mi papá, ¿tú crees que a Jesucristo le fue fácil ir a la cruz? ¿Tú crees que Cristo, así, por ser Cristo y por ser Jesús, no le fue complicado? Claro, ya hemos leído la palabra, lo que esto significa, lo que, lo que significa estar en un momento de peligro, ¿verdad? Porque para ellos, para los discípulos, era un momento peligroso. Entonces Jesús desciende, comienza a caminar en el agua después de orar, lo que es normal para Jesús. Para Jesús esto no era así como que, wow, o sea, para Cristo esto era normal, caminar en las tempestades y yo, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta de esa mentalidad, de esa manera de caminar, de vivir, de enfrentar las cosas? Pero no es para desalentarnos, es para desafiarnos. Es para desafiarnos. Y Pedro le dice, si eres tú, dime que vaya. O sea, el discípulo le habló al rabino y sabía que si era Jesús, él iba a poder caminar, porque eso significaba ser discípulo de un rabino, hacer lo mismo que hacía el rabino. Entonces, si el rabino estaba caminando, este rabino llamado Jesús, y su discípulo hizo lo mismo, porque tú y yo no lo podríamos hacer. Y todo es para gloria de Dios. Hoy que se asiente este tipo de conversaciones o meditaciones en que siempre toda la gloria va a ser para el Señor. No estamos acá como gusanos, como mendigas, pero tampoco estamos recibiendo la gloria a nosotros. O sea, todo se trata de Él. Él nos dio identidad, su espíritu nos da poder, su espíritu nos sustenta, su espíritu nos da sabiduría. Es Él. Porque nosotros, pues no, ¿verdad? No es posible, pero sí, si estamos bien entrenadas en la identidad, pues siempre le vamos a dar gloria a Dios, porque esto que estaba sucediendo, dice en el versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. No adoraron a Pedro, no hablaron de Pedro, lo que Pedro había hecho, lo adoraron a él y dijeron, de verdad tú eres el Hijo de Dios. Como hijas de Dios, el Señor nos va a poner en lugares. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, para cada una de ustedes que están conectada. Dios tiene planes indudablemente. Y cuando se manifiesta el poder, toda la gloria siempre será para Él. Yo a veces le digo, Señor, líbrame de robarte la gloria. Porque el ser humano a veces nos podemos desenfocar. A veces nos podemos desenfocar y dice, Señor, que siempre toda la gloria sea para ti. Que toda la gloria sea para ti. Pedro se hunde y lo primero que hace es gritar. Dice que se aterró, pero nunca dejó de ser discípulo. Yo tenía otra idea como muy formulada en mi cabeza por las películas, ¿verdad? Por lo que vemos, la información y así, pero definitivo esta fue una oportunidad para mostrarles a los demás discípulos qué hace un discípulo de Jesús. Pero el Señor le dice, en esta versión dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y yo siempre me imaginé, hasta hoy que hoy medité diferente, que Jesús como molesto, como que lo había regañado, como que lo había confrontado. Pero cuando entendí el concepto de realmente ser un discípulo, de la autoridad y lo especial que es ser guiado por alguien como Jesús,
Empecé a pensar algo diferente. Yo decía, Señor, quizá lo que tú hiciste fue correr con una actitud, eso es algo que tengo en la cabeza yo, con una actitud de amor y de alegría, de ver que pudo estar unos segundos haciendo lo que tú hacías. Pero finalmente vino esa palabra donde le dijiste, ¿por qué dudaste, verdad? O sea, ¿por qué dudaste? Pero como emocionado. Me quise imaginar a Jesús como emocionado, como no enojado. ¿Por qué dudaste? O sea, ¿por qué? Hombre de poca fe. Porque quizá en la mentalidad que yo he tenido, a veces puedo pensar a un maestro así de regañón o de malhumorado, de molesto, porque no hace las cosas correctas. Pero pareciera como Jesús siendo un maestro que les enseñó a todo, o sea, que los enseñó, que todo lo veían sin que Jesús hablara, veían lo que él hacía. Eso tenía tanto peso que por eso dijo, no te voy a enseñar a caminar sobre las aguas, vas a caminar, porque yo estoy caminando sobre las aguas. Y dice la palabra, las cosas que yo hago tú las vas a hacer, y mucho más. Pero pues es el nivel que tenemos de realmente de vida de las palabras de nuestro maestro. Y si estuviéramos en un plano de conmiserarnos, pues nos íbamos a desalentar, pero no, eso es tener una madurez y una entereza y ser radicales y pararnos y ver en qué punto hemos permitido que el diablo nos intimide o las circunstancias o nos quiten valor o dependamos de otras personas. Esto es como un desafío, ¿no? Porque Pedro así lo hacía. O sea, Pedro, por eso dicen que tenía un carácter como algunas de nosotros, pero y yo a veces he dudado, yo a veces entro en conflicto y no lo digo, quizás soy muy áspera, muy directa para hablar a veces y la gente no me entiende, pero hoy el Señor me dijo, pues no dudes, no dudes, tú ya has caminado sobre las aguas, nadie ha visto, yo sí te he visto, me ha dicho el Señor, muchos ni idea tienen lo que tú has pasado. A veces los seres humanos juzgamos, pero me dijo el Señor, no dudes. Como que Jesús celebraba conmigo porque como Él sí me vio, Él sí me ha visto en momentos de peligro, solo Él y yo sabemos. Y el Señor me dijo, no dudes, no dudes. Yo celebro que caminaste 2 pasos sobre las aguas y tú otra vez te hundiste, pero yo te levanté. Vi un Jesús ah, diferente en mi corazón. Fue una revelación para mi corazón. Es que yo hice que desde los 11 años ese rabino pues vino a interrumpir mi vida, porque yo no lo busqué, yo no me imaginé, todo fue a causa de un muchachillo ahí que me golpeó en la escuela y que ese fue el pretexto que Dios usó para que mi papá fuera a la escuela. Ese fue el pretexto. El director de esa escuela nos predicó a Cristo hasta hoy, ese fruto. Entonces, hoy recordaba yo cómo el Señor, siendo muy niña, Él preparó todo para mí. Él me dijo, sígueme. Así, pequeña, pequeña, porque Él a mí no me llamó grande. Él me llamó pequeña, a la edad de Santi, exactamente a la edad de Santiago. Y el Señor me alentó y me hizo un recorrido por todas las cosas que hemos vivido y me dijo, yo te llamé, porque su palabra dice eso. Y me recordé que en algún momento estuve en el club de las no calificadas, de las amedrentadas, de las deprimidas. Yo era una niña muy callada, nada que ver ahora. Hoy me planto y nunca me dejo de poner nerviosa, pero el sábado fue a cantar a una reunión y ¡ay no! Esas miradas, ¿no? Y empecé la canción muy floja, muy desanimada, así, muy nerviosa. Pero no, eso pasa, siempre me pasa. Pasan 2 minutos y ya se me va el nervio. Pero nunca, nunca olvido que muchos años, en algunas circunstancias, yo me sentí descalificada, no apta, amedrentada, asustada, callada, con muchas cosas que no le decía a nadie. A todos estos años que mis padres han vivido en aquel país, pues me ha tocado enfrentar de todo y nunca imaginé que esta era la manera en que el Señor iba a mostrar cómo usa a los que no tenemos esperanza, a los que no, o sea, son gente descalificada. Yo creo que hoy el Señor me recordaba cómo Él me dio la bienvenida a ese club, ¿no? Hace muchos años.
de gente no calificada, como muchos de los que él escogió, de los que tienen serios problemas de carácter, así como sus discípulos. Por eso los discípulos son una buena escuela. La gente no calificada es la gente que Dios usa. Pedro, ese hombre impulsivo, ¿no? No sé si aquí hay alguna impulsiva, pero Tomás, ese hombre se la pasaba dudando, tenía dudas. Él tenía ahí en ese mismo, pues voltea, Tomás, ¿sí será Jesús? ¿Será un fantasma? Debieron haber volteado todos los discípulos y decirle, ay, tú siempre dudas, tú cállate. Estaba Marta, la hermana de María, estresada todo el tiempo, afanada. Timoteo tenía miedo. Mateo, un corrupto. Nicodemo pertenecía a otra religión. Zaqueo, otro político corrupto. María Magdalena, una prostituta. La samaritana, divorciada 5 veces. El endemoniado de Gadareno, loco, un loco. Pablo, digámoslo, un terrorista, un hombre peligrosísimo, y Lázaro estaba muerto. Yo leí esto, estabas ahí anotando varias cosas, yo dije, entonces, ¿cuál es mi excusa? ¿Cuál es la excusa de muchos? Si el Señor al que ya le puso el ojo, el Señor lo va a usar. Hay otra escritura en Juan. Juan 15, 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Pero el versículo clave es, ustedes no me eligieron a mí. O sea, yo les dije, vengan, sigan. Yo los elegí. Yo tenía 23 años cuando mis papás se fueron, 24, y nos quedamos en la iglesia. Y yo decía, es que no puede ser. Se van mis papás y se va la mitad de la iglesia, porque no calificábamos. Mis papás ya tenían tiempo ministrando, pero hoy me recordó el Señor que Él me eligió. Quizás estas escrituras en su momento yo no las tenía en mi juventud, ¿no? En los 20, pero Dios me afirmó, Dios me ha afirmado porque Jesús sí creyó. Es más, el Señor se le ocurrió volver a confiar en mí en este tiempo. O sea, de qué grande es el llamado y las palabras, cómo pesan las palabras de un hombre como Jesús. O sea, porque él volvió a creer en mí. Él volvió y se volvió y me dijo, sígueme, deja lo que estás haciendo, deja tu familia en la Florida, deja a tus padres, a tus hermanos y sígueme. Y estos años han representado esto, pues esto es vida, no es una historia, es vida, esto es vida. Yo recuerdo esta escritura y no puedo terminar sin irme a ese tiempo de mi vida donde yo tenía 12 años y cuando cumplí más o menos 13 años, yo era, o sea, yo siempre, desde niña, desde los 11 años, mi papá nos compró unos panderos y nos poníamos enfrente, Alma y yo. Lupita estaba más chiquita. En la primera fila, la iglesia era una casa de mis papás, tenían 2 casas ellos y una se la hicieron iglesia y la otra una casa nueva donde nos mudamos y la casa antigua era una iglesia. Y en esa parte del garaje que era grande, había un hombre y a veces venía su primo de Ciudad de México y ministraban alabanza de una forma impresionante. Ese hombre tenía una unción muy poderosa. Era un jovencito, tenía 17, por ahí también, 16, mayor que yo. Sí, él tenía como 16 y yo tenía unos 12. Y yo fui impactada desde esa edad. Eso era, yo me acuerdo que lloraba, de hecho el Señor me dio el bautismo de lenguas muy pequeña, no recuerdo la edad, pero estaba muy chiquita. Fue un sello, ¿verdad? Como esa pasión y como obviamente mis padres eran así, pues yo no tenía otro ejemplo. Y
Y ese hombre era una bendición para la iglesia. Ese muchacho, ese ministro de alabanza, era un muchacho calificable. Era un hombre que sabía de música, ya había estudiado música, pero tenía la unción. Tenía una unción, o sea, tenía presencia de Dios cuando él ministraba. Y era con una guitarra acústica, era muy sencillo, pero hubo una situación entre varios, nosotros éramos muy nuevos, teníamos yo creo que un año en la iglesia, se pelearon esas familias, se fueron, se quedaron poquitos amigos de mis papás, y entonces dijeron, bueno, pues ya no está el ministro de alabanza, ahora quién va a cantar. Y mi papá me acaba de regalar una guitarra. Y todos dijeron, pues no, pues nadie. Mi papá dijo, ¿cómo nadie? Erika se sabe una canción. Y yo 12 años, no me acuerdo, 13, roja, sudaba, se me cerraba la garganta y me paré un domingo y sin micrófono, me acuerdo que empecé a cantar la canción, se me cerró completamente la garganta de los nervios y entonces dijo una persona, no, no, es que ya no se siente igual. Y luego dijo otra persona, no, pues es que con Erika no se siente nada. No dijeron canta horrible, porque cantaba horrible, cantaba horroroso. Era, no sé, yo no sé por qué yo sin ir a la escuela, mi voz se acomodó para poder cantar, pero hay un cassette de hace 30 años y ahí dice una verdad que yo no sabía cantar. Pero yo escuché esas palabras, yo tenía 12 años o 13 es que se paraban al frente los hermanos a dar testimonio, daban gracias, mi mamá se debe de acordar de eso, y, y decían, no, pues es que ya no se siente nada, pero me lo decían en la cara, pues no, es que Erika necesita ensayar más, es que, y uno sí se atrevió a decir, es que ella no tiene unción, y yo me recuerdo es que esa canción yo la canté no sé cuántas semanas porque no me sabía otra. Cada domingo era la misma canción. No recuerdo por cuánto tiempo. Ya después, o sea, porque esas palabras pues me impactaron, ¿verdad? O sea, y yo decía, es que tienen la verdad, o sea, no están diciendo mentiras. Yo canto muy mal, yo no me sé más que una canción, yo estoy desafinada, la voz se me cierra, no tengo lo que tenía este muchacho para ministrar alabanza y adoración, pero hoy recordé eso cuando estaba leyendo esto, porque de verdad fue Dios que me lo recordó, conectando lo que el Señor nos ha venido a decir de cómo en esa etapa tan jovencita, tan chiquita, pues yo me intimidé. Y yo dentro de mí decía, es que yo nunca voy a poder cantar. Yo, o sea, es verdad lo que dice Almita, lo que dice este señor, Almita una viejita, no mi hermana, yo no voy a poder cantar, yo no tengo nada. Y cuando yo leía hoy y estuve con la escritura un ratito, dije, Señor, es que tú me escogiste. Y 20 años, 25 años después, el Señor me ha puesto, por eso dije que toda la honra es para el Señor. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi corazón y yo no soy capaz de envanecerme. A estas alturas no, a estas alturas no. Quizá en la juventud, porque pues la inmadurez, hijas de papi, de mami, todo tan fácil, era otro momento, pero ahorita no. En la juventud, luego nos hicimos muy buenos músicos. O sea, como, fue Dios, no sé cómo explicarlo, pero fue el Señor que viéndome esa condición de niña, y aparte, pues sumamente protegida y sin saber enfrentar nada, porque súper protegidas, yo no sé en qué momento mi papá se enteró de esos comentarios, contrató un muchacho para que me diera clases de guitarra, estuvo yendo poco a la casa, me enseñó un poco más de guitarra y luego me compró un piano, eso ya era mis 15 años, duré como 2, 3 años cantando horrible, 3, 4 años cantando muy mal, pero luego entró la adolescencia, los 17 y persistí. El Señor me ayudó a cerrar mis oídos, porque siempre he sido así como reservada no sé,
no sé si sea educación o sea una debilidad de a veces callarte, a veces, ¿eh? En esa etapa, no, yo era una belleza de muchachita. Todos le decían a mi mamá que no, que Erika, qué hermosa, qué educada y todo eso, porque mi mamá pues se encargó de hacernos comportar. Entonces, eso fue en la parte de ser joven. Y yo recordé esa parte de mi vida, yo se las quería compartir porque la palabra es verdad. La palabra es verdad. Cuando leí cómo los discípulos eran muchachos jóvenes, yo decía, Señor, por eso tú me llamaste entonces a mí así, siendo joven. Sí, sí eras tú el que me eligió entonces, porque pasaron los años y luego llegaron más personas, hicimos un grupo de alabanza. En esos tiempos fuimos un grupo de alabanza con mucha unción. Nos equiparon, Alma tenía su maestro particular de música, mi papá contrató un maestro particular para el bajo, un maestro particular para la batería, todo era músicos particulares, nos entrenaron. Yo no tuve maestro de piano, yo me encerré quizá 2 años a entender un poquito piano, aprendí sola con un libro que mi papá me compró y cuando yo tenía 17 años, ya éramos personas reconocidas para el mundo, ¿verdad? Para el ámbito cristiano, que nos invitaban a todos lados, ganábamos en los concursos, y ahí llegó Mircha a nuestra vida, llegó Hugo después, cuando yo tenía como 18, 19 años, íbamos a todos lados de la ciudad con todo el equipo, con el equipo de alabanza, de danza y de dramas, y yo no me recordaba de eso. Yo no me recordaba qué hubiera sucedido. Me pasó otra cosa cuando tenía corta edad. Yo muy jovencita, muy chiquita, traje carros y recuerdo que una vez iba a la casa y se atravesó un perro adelante del conductor que iba de mí adelante y me le estampé por atrás y choqué horrible. Iba Lupita conmigo, Lupita estaba chiquita y Lupita no traía cinturón. Entonces Lupita se fue hasta abajo del tablero, pero no le pasó nada más que el susto y el aventón, porque yo frené y pues el carro no agarró los frenos y me le estampé al carro que iba adelante, porque el señor de adelante no quiso matar a un perrito. Entonces, estábamos cerca de la casa, llegamos a la casa, mi papá llegó enojadísimo, vio el golpe, vio todo y el señor le dijo, no, es que la culpa la tuve yo porque yo me detuve así. Mi papá dijo, está bien, cada quien que arregle su carro y que cada quien arregle su golpe. Entonces, mi papá voltea bien enojado y me dice, súbete y dale al carro. Y yo todavía estaba temblando del choque. Y yo me subí a mi coche y me fui atrás de mi papá y dejamos el coche en el taller. Y después mi mamá me dijo, mi papá, no recuerdo, ¿cómo se te ocurre? Se acababa de chocar, decirle que se subiera a manejar. Y mi papá sabiamente dijo, es que si ella no hubiera agarrado el carro en ese momento, ella no hubiera vuelto a manejar, porque fue un impacto, fue un trauma muy chiquita, 15 años yo tenía, y me le estampé ese auto. Y así pasó cuando el Señor me llamó, porque el manto más claro que he tenido en toda mi vida ha sido adorar a Dios. Ha sido, yo me considero muy del club del rey David, hablando en términos cristianos. Yo me considero una mujer muy amante de su presencia. O sea, la gente a veces piensa que estoy un poco loquita, pero yo he conocido el rostro de Dios en esos momentos. Y hoy el Señor me decía, yo sabía que tú ibas a aprender. Hoy me decía el Señor y yo decía, Señor, gracias. Yo sabía que los que te descalificaron, porque en mi juventud, todos aquellos que dijeron que yo no servía, que yo no tenía unción, que yo no sabía cantar, si yo hubiera creído eso, yo no estaría hoy aquí. No estaría reflejando el poder del maestro, de quien me ha enseñado. Porque a mí sí me enseñó el Espíritu Santo. Yo no me entendí con los maestros de música. Una vez llegó uno de solfeo, no entendí, no podía. Luego contraté otra maestra hace como unos 10 años, no pude. Yo tengo mi propia escuela en mi voz. O sea, a mí me enseñó el Espíritu Santo. ¿No dice la palabra que el Espíritu te va a enseñar todas las cosas? Y por eso insisto, o sea, es Dios, por eso yo le puedo dar la gloria a Dios. Voy a buscar ese cassette para que lo escuchen. Más, ya no hay ni grabadoras de cassette, ¿verdad? Pero el Señor tomó a una discípula a los 11 años y la empezó a entrenar a través de muchos desiertos también, de muchos procesos, de muchos lugares donde la barca se iba a hundir, pero no se hundió, muchos momentos donde pensaste que ibas a negarte y hoy
Estaba revisando unos videos, yo no sé si Cristian no está conectado. Lo podemos poner después. Le pasé unos videos a Cristian y yo me, me, me conmoví mucho, es la palabra. Le pasé 3 videos de este último año. Este último año tuvimos un evento en la iglesia y estuve ministrando con otros adoradores. Y la semana pasada fui a un evento de pastoras. Estuve ministrando alabanza con 13 pastoras de la ciudad y yo no me di cuenta que estaban filmando, porque pues no me doy cuenta, sino que hoy me mandó la pastora todos esos videos y me honró y me decía, y yo todas las coronas se las lanzo al Señor, porque yo sí me acuerdo de esos días en que Satanás la agarró contra mí en mi juventud y me dijo, tú no eres, tú no vas a poder. Y hoy Dios, sé que a alguien le va a hablar y que Dios hoy te recuerda que sí eres escogida y que sí eres llamada y que Él te eligió, porque el diablo se ha levantado en contra para que no le creas al que te llamó. Yo me recordé hoy de eso y dije, no, la prédica ya está, porque es vida. Ese día que fui con las pastoras, son las pastoras pues más influyentes de la ciudad. Son mujeres de Dios, son mujeres de Dios. Hay otras señoras que están un poco entretenidas en otra cosa, pero estas son hijas de Dios genuinas, son mujeres de Dios de guerra. Y muchas de ellas me honraban ese día, ¿no? Una volteó y me agarró la mano y lloraba y decía, qué bárbara, Ariquita, me decía Ariquita, qué bárbara. Y yo me conmuevo porque hace 25 años escuché otra cosa completamente. Y la verdad que no es tanto lo que me interesa las palabras de las personas, sino lo que Dios pudo hacer al sostener mi vida tantos años, al ayudarme a ser persistente, porque no fue gratis. Yo pasaba muchas horas encerrada con mis audífonos, imitando voces, cantando como las de los cassettes, dándole al piano. O sea, fueron muchos años de yo estar ahí. Pero también conozco personas que no tienen esa escogencia y aunque tengan tantos años cantando no han podido o no pueden. Me decía una señora hace tiempo, es que ¿cómo le haces en el piano? Nomás le haces así las manos. Y yo, no, no es así. Es que dime cómo. No sé cómo decirte porque yo no soy maestra y yo no tuve un maestro. Esto a mí me lo enseñó el Señor. Así, así de fuerte. Y esos videos hoy pues me recordaron la fidelidad de Dios, porque el Señor me ha puesto en un lugar honroso, en un lugar donde es una honra llevar al pueblo de Dios a su presencia, congregar 13 iglesias en una mesa y adorar a Dios juntas. Yo dice, Señor, tú lo hiciste. Y ya cuando viene la gente, me afirma y me dicen cosas bonitas, yo digo gracias y gracias a Dios. Yo no digo, ay, no, hermana, ¿cómo cree? ¿De veras canté bonito? No, eso lo aprendí muy niña. No, yo siempre le doy la gloria a Dios y digo gracias y gracias a Dios. Gracias a Dios, porque es gracias a Dios. Pero ya después me subo al carro, me vine sola ese día de la reunión y le dije, Señor, gracias. Y hoy el Señor me recordó todo eso. Vale la pena creerle a Dios cuando Él te quiere llamar, cuando el llamado viene de Él, cuando la escogencia viene de Él, cuando Él es el que te va a respaldar, cuando Él es el que quiere. O sea, es que la invitación del Señor es que seamos como Él, que vivamos para Él, que seamos un testimonio vivo. Yo hoy recuerdo cómo comencé hace muchísimos años y cómo ahora el Señor me ha dejado ver un fruto de su fidelidad. Por eso este texto de Juan 15:16, digo, esta es la verdad más grande que quizá me ha sostenido en muchos momentos, que Él fue el que me eligió. Ese fue Dios. Yo tenía conflictos con eso, pero ya no. Así que hasta que Él diga, mis amadas, hasta que el Señor diga, hasta que el Señor diga, si Él me llamó, ni el COVID, ni nada, hasta que el Señor diga, hasta que el Señor diga, a cantar en el cielo, Eriquita, en el cielo, Señor. Pero mientras Él esté conmigo, mientras su Espíritu esté conmigo y sigamos dispuestas a seguirlo totalmente, vamos a vivir cosas hermosas. Yo le doy toda la gloria al Señor por esos tiempos que hoy, después de muchos años de sembrar, después de muchos años, aún en los procesos vividos,
Hoy puedo decir, tú me elegiste. Y el Señor tiene una elección para cada una de ustedes, para cada una. El llamado más grande es a conocerlo a Él, pero hay una asignación, hay algo que tú fuiste llamada a hacer, algo que Dios puso sobre tu vida, que hay gente conectada con un espíritu de servicio impresionante. Hay gente con un don de maestro de la palabra hermoso. Hay gente que su vida de oración es espectacular. Hay mujeres que cuando danzan los demonios huyen. O sea, hay gente con llamado en esta llamada. Hay gente con un propósito. Y no fue nadie sino el mismo Dios que te eligió para ser igualita que el rabino que te llamó, nuestro amado Jesús. Así que, hermanas, pues hoy me puse un poco melancólica, pero sí, hoy estoy muy agradecida por eso, ¿verdad? Porque me decía el Señor, tú tranquila, yo voy a seguir guiando tus pasos, yo te voy a guiar, yo nunca te he dejado. Aún los que muchas veces se levantaban en contra, recibieron su recompensa. Yo estoy contigo. Y eso para mí es muy importante. Eso para mí es muy valioso. Así que las bendigo, las abrazo desde Zacatecas. Y bueno, mis amados, pues, terminamos esa partecita, ¿no? Que les quería compartir hoy, pero la reunión pasada no hubiera alcanzado el tiempo. Sino que hoy el Señor me recordó esto, era para hoy. Así que bendiciones, mis amadas. Después le pido a Cristian, quizá en la otra reunión, que no me va a tocar miércoles hoy porque mi mamá estaba en compromiso, pero en la otra reunión les voy a poner esos videos que me edificaron mucho. Bendiciones, mamita, te dejo el micrófono. Ay, ay, ay. Gracias, Erika. Poderosa palabra. Bendiciones, mi Nancy. Bendiciones, gracias a Dios. Amén. Así mero es. Yo creo que una de la gran verdad que dijiste fue, de verdad que cuántas veces sin darnos cuenta hemos iniciado caminar por las aguas, hemos caído y nos levantó el Señor, una, otra y otra vez. Pues ese es testimonio de vida que nos da el Señor para motivarnos, para alentarnos a seguirlo, porque no podemos seguir nada que no sea Él. Me encantó lo que acabas de decir, que el llamado más grande es conocer a Jesús. Y por consecuencia, pues, atender la asignatura que nos ha dado, porque a cada una de nosotras el Señor nos ha encomendado algo y somos parte de un cuerpo con un llamado, con una función en el cuerpo que tenemos que hacer. Así que, pues, poderoso, Erika, tu testimonio. Me consta que pagaste el precio. Ay, Me Señor. consta, con esa guitarra que no te alcanzaban primero los dedos, que tenías callos en los dedos. Me salía sangrita de las Se me deditos. sangraban las yemas de los dedos porque para agarrar bien la guitarra tienes que tener callos. Entonces Erika empezó con una guitarra, ¿qué le dicen? ¿Acústica, la de madera? Sí, una de madera. Ya después tocó la eléctrica y el piano, y piano grande, chiquito y de todo. Pero tremenda palabra, porque es verdad que el Señor sigue esperándonos, ¿verdad? Sígueme. Así es. Sígueme. Y bueno, no es seguirlo una temporada, ¿verdad? Es seguirlo siempre, porque no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino. ¿Qué camino podemos agarrar donde no esté Jesús? Donde no la vayamos siguiendo a Él. No, tremendo. Hay que digerir la palabra, que es una cena muy rica, porque después de haber comido en el día estoy bien llena. Ay, mamá. Hoy es mi mero cumpleaños, les quiero decir. Ay, mamá. Hoy, en serio. Mi acta de nacimiento dice eso, pero yo me festejé toda la vida el 21, me dijo mi mamá, así que el 21. Pero en el acta dice que el 22. Mi hermana hoy me mandó un mensaje, me dice, oye, Rosa, tu cumpleaños todavía no pases hoy. Y yo, pues ya sé, pero eso es todo septiembre. Entonces, no, pues, que el Señor nos ha bendecido y nos ha dado favor. Porque como tú dices, sí, tal vez descalificadas, ¿verdad? No de un instituto bíblico, no con diplomas, pero al Señor le plació escoger esta familia y
y la permanencia y el enfrentar todos los retos y desafíos que se han presentado, pero cuando la cosa es de Dios, dice que no se cae, ¿verdad? Que el que Yes. no, ¿cómo dice? Lo que viene de Dios permanece y lo Y que lo no que no se desvanece. Ajá. Si todavía estamos aquí es porque de verdad que él viene de él el llamado y él nos ha sostenido aún con todas faltas y fallas y errores y todo. Pues aquí estamos y cada una de nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad, Angelita? Angelita, abrió su micrófono. ¿Querías comentar algo, Angelita? Estoy aquí viendo.